si hay una situación de crisis generalizada, globalizada, el ser humano y la humanidad comienzan a hacerse preguntas acerca de las incertidumbres. Existe una filosofía en nuestra América. Y eso destapó una caja de Pandora, porque entonces comenzaron a decir, no, eso no existe, nosotros pensamos por los europeos. Saludos amigas, amigos, ustedes sintonizan Acento TV y su espacio a partir de ahora. Hoy tenemos a un invitado muy especial que ha estado otras veces aquí en Acento TV, el profesor, el filósofo Julio Minaya. A propósito de una actividad muy importante que reúne a los filósofos dominicanos y de otros países de la región, que se va a llevar a cabo en la República Dominicana. Bienvenido, profesor. Muchas gracias. ¿De qué se trata? Bueno, se trata de un evento de una importancia trascendental para la filosofía dominicana, porque estamos hablando del primer coloquio internacional sobre pensamiento filosófico latinoamericano. Y se celebra en República Dominicana por primera vez. Por vez primera, sí, exactamente. Y lo que hemos planeado, programado, es de toda la semana, a partir de ahora, del lunes, a las 7:30 vamos a comenzar con la puesta en circulación de un importante libro de José Mármol, que es su tesis doctoral. Filósofo, poeta, ¿verdad? Exactamente. Entonces, José Mármol va a poner a circular, y así comenzamos nuestro coloquio, a circular su libro sobre Bauman, la modernidad líquida, una temática muy importante. Que está muy de boga, ¿verdad? Ese autor. Exactamente. Entonces, además de José Mármol, vamos a tener la puesta en circulación de 4 libros más. El libro, por ejemplo, de Lusitania Martínez. La profesora Lusitania. Exactamente, que es un libro también muy importante para entender el desenvolvimiento de las ideas filosóficas en la República Dominicana, que ella titula su libro Historia de las ideas filosóficas y de género en nuestro país. Sí, porque ella trabaja mucho el tema también de las mujeres, ¿verdad? Exactamente. Sí, ahí lo tenemos, lo pueden enfocar, el libro de la profesora Lusitania Martínez. Exactamente, porque su interés ciertamente es la filosofía y el feminismo, ¿verdad? Sí. Entonces también, además de poner a circular su libro, que será el viernes a las 5 en el Archivo General de la Nación, porque el de Mármol de hoy, lunes, es en la Academia de Ciencias, a las 7:30. ¿Hoy lunes a qué hora el de José Mármol? Entonces, sí, a las 7:30. 7:30 en la Academia de Ciencias. Exactamente. Sí. Muy bien. Pues además de estos 2 libros, tenemos 2 invitados internacionales, que es Pablo Guadarrama, por una parte, que es un filósofo cubano, y también tenemos al filósofo colombo puertorriqueño Carlos Rojas Osorio. Ambos también van a poner a circular libros. Un importante libro, por ejemplo, fue el que el Archivo General de la Nación nos editó, porque tanto Adofil como la UAS tuvimos el Instituto de Investigaciones Filosóficas, estuvimos gestionando para que el archivo publique este libro de Carlos Rojas Osorio acerca del pensamiento de Pablo Guadarrama. Y así lo titula: Pablo Guadarrama González, filósofo latinoamericano. Es un importante estudio, ahí se podrá ver, se podrá apreciar cuál ha sido el trabajo, ¿verdad? Cuáles han sido los planteamientos fundamentales. ¿Cuántos filósofos van a participar? ¿Ustedes tienen una idea ya? Sí, bueno, ahí alrededor de 9 filósofos, porque la actividad que comienza en la Academia de Ciencias también se va a trasladar a Santiago, donde concluye el sábado 29. Esos son los, digamos, los expositores, esos filósofos. Estos son los expositores. Yo digo en general. Bueno, en general, dentro del coloquio participarán 11 filósofos y filósofas. Sí. Dentro de ese coloquio. Y el público en general, ¿verdad? Sí, que están invitados todos los interesados en la filosofía, los profesores y los estudiantes. Hay un importante libro que el subtítulo es también para el estudio que tiene que ver con los estudiantes. Es decir, el libro de la profesora Lusitania se enfoca también para los estudiantes.
no solamente para investigadores y profesores. Porque los estudiantes, los profesores, por ejemplo, le asignamos tarea, trabajo a los estudiantes, investígueme la vida de un filósofo dominicano, de una filósofa. Bueno, pues en el libro de la profesora Lusitania Martínez hay como alrededor de 60 filósofos y filósofas dominicanas, incluyendo del presente. Es decir, que es un aporte interesante. Además, en la introducción tiene, de cara al coloquio, tiene también una introducción muy importante donde ella contextualiza, caracteriza la filosofía latinoamericana. La filosofía, por lo que he visto, profesor, está más viva que nunca en la República Dominicana y fuera de República Dominicana. En un momento se pensaba que ya no había ese interés, primero por las humanísticas y menos por la filosofía, porque la gente la solía asociar como al pasado, a los griegos o a la Europa de otros años, pero no. En estos tiempos, ¿por qué es importante la filosofía en el presente? Siempre se plantea el hecho de que la filosofía en épocas de turbulencias, en épocas de crisis, en épocas en que la humanidad atraviesa por riesgos fuertes, tiene su repunte. ¿Por qué? Bueno, porque si hay una situación de crisis generalizada, globalizada, el ser humano y la humanidad comienzan a hacerse preguntas acerca de las incertidumbres, acerca del futuro, ¿verdad? Se le busca también una razón a la vida moral, a la vida espiritual, por qué uno vive, por qué uno se afana, qué sentido tiene la existencia, hacia dónde va el mundo, ¿verdad? Puedo hacer cualquier cosa porque los valores morales están muy flexibilizados, etcétera, etcétera. Es decir que realmente la filosofía tiene un, como usted dice, repunte en esta época porque precisamente debe colaborar y acompañar al ser humano, y eso lo vemos desde épocas antiguas, en ese proceso de ir construyendo una humanidad, una convivencia, ¿verdad? Y los temas en esta época, por ejemplo, tenemos los temas de la filosofía digital, tenemos el mismo libro de mármol, es una especie como de análisis y de evaluación, de diagnóstico del tipo de vida que estamos llevando ahora en estos tiempos de modernidad líquida, donde las personas pues no tienen nada fijo, todo está como volatilizado, como que da lo mismo cualquier cosa, ¿verdad? El relativismo, ¿verdad? Se habla mucho del relativismo, y entonces en ese libro José Mármol, vamos a decir que dialoga con Zygmunt Bauman sobre estos grandes temas, por ejemplo el tema de la identidad, el desgarramiento de la subjetividad de la persona, ¿verdad? En estos tiempos donde el riesgo está a cada esquina, en esta época donde el consumismo nos consume, como se ha planteado. Entonces, bueno, es un libro que es recomendable para entender el mundo en el cual estamos viviendo, porque ya lo decía Hegel, un filósofo, una de sus funciones es expresar en conceptos la realidad que vive. Y nos ayudan a entender muchísimas cosas, ¿verdad? Cierto. Que a veces el ser humano, que quizá no tiene los conocimientos que ustedes tienen, los filósofos, suele abrumarse por preguntas que no se puede responder, por situaciones que no puede entender, y que va más allá del aspecto puramente psicológico o sociológico, como más, con mayor profundidad, y ahí es que entran los filósofos. Exactamente, sí. Recuerdo ahora que leí que Andrés Avelino, que fue un ingeniero en la época de Trujillo, un matemático y fue físico, de todo, un hombre brillante. Y poeta, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero él dice que que él estaba en la matemática, que él estaba en la física, en la poesía, pero que cuando comienza entonces a dimensionar y a reflexionar y a leer y a conocer a los grandes filósofos, él dice que estaba como en arroyos y ríos y que llega a un océano, porque la filosofía permite también una visión de conjunto, ¿verdad? Una posibilidad de síntesis, de crítica de lo que hay, etcétera, etcétera.
aunque él no criticó, ¿verdad?, al régimen de Trujillo, porque él era uno de los intelectuales orgánicos, vamos a decir, pero sí vio en la filosofía esa posibilidad de ensanchar su pensamiento. Joaquín Balaguer dice que era como una mentalidad como extraña en este país tropical, pobre. Sí, ciertamente. Él decía como que parecía como de otra latitud. De otra latitud, ciertamente. Sí, un espécimen raro, el ¿verdad? profesor Avelino. Con su anuencia, profesor Minaya, vamos a una primera pausa y vamos a entrar en más detalles de esta importante cónclave que se va a celebrar en República Dominicana por primera vez y que reúne a filósofos de toda la región. Continuamos con el profesor Julio Minaya, filósofo, a propósito de este importante cónclave que se va a celebrar en República Dominicana y que reúne a filósofos dominicanos, pero también de Colombia, de Puerto Rico, de Cuba y otros países, para tratar los temas de la filosofía de hoy. Y además se pondrán en circulación 5 libros nuevos. 5 libros, sí, exactamente. ¿Cuáles otras actividades? Usted me habló que irían a Santiago también. ¿Se harán aquí? ¿Cuáles aquí? ¿Cuáles en Santiago? Sí, bueno, comenzaremos, como dijimos, hoy lunes, a las 7:30 en la Academia de Ciencia, presentando el libro de José Mármol. Sobre Bauman. Sobre Bauman, sí, su tesis doctoral, como apuntábamos. Entonces, para el martes, ya iríamos al Archivo General de la Nación, donde se va a poner a circular este libro del cual hablábamos ahorita, que se titula Pablo Guadarrama González, filósofo latinoamericano, ¿verdad? Entonces, el martes vamos a tener una actividad. ¿Eso a qué hora será, perdón? Entonces, esto en el archivo va a ser a las 6. 6 de la tarde. Sí, exactamente. Ese es el martes, bien. Entonces, el miércoles vamos a proseguir y ya en la mañana, toda la mañana, prácticamente, porque vamos a decir que de 9 a 1, vamos a tener un coloquio que se llama Las tareas del pensamiento filosófico latinoamericano. ¿Dónde será ese coloquio? Ese será entonces en el Paraninfo de la Facultad de Humanidades en la UAS. Qué bueno. Eso será a partir de las 9, ¿no? 9 de la mañana. Ahí van a participar los 2 invitados internacionales, ahí tomaré yo también parte. Luego... Ese es abierto, sí, al público, todo profesor, estudiante y todo el que quiera acudir. Exactamente, sí. Acto seguido, ahí se va a poner a circular también un libro de Pablo Guadarrama, que tiene que ver con la cultura integracionista dentro del pensamiento filosófico latinoamericano, es decir, cómo los pensadores o los filósofos han influido en esa integración latinoamericana, ¿verdad? Nuestros grandes pensadores, ¿no? El miércoles en la tarde, entonces a las 5, en la misma Facultad de Humanidades, se va a poner a circular el libro de Carlos Rojas Osorio acerca del pensamiento vivo de Betances. Betances fue uno de los grandes próceres puertorriqueños. Exactamente, ¿no? Amigo de Hostos y de Luperón, sí, etcétera, ¿no? Bien, entonces, eso va a ser el jueves en la tarde. ¿A qué hora? Eso va a ser a las 5. ¿Ese será dónde? Y va a ser entonces en la Facultad de Humanidades. También en Humanidades, en la UAS. Ahora bien, aquí en la capital el coloquio concluye en cuanto tiene que ver con Santo Domingo, con la puesta en circulación del libro de la profesora Lusitania Martínez, que va a ser en el Archivo General de la Nación, y eso va a ser el viernes a las 5. A las 5 de la tarde en archivo, el libro de la profesora Lusitania Martínez. Exactamente. Bien. Entonces, como se puede notar, así como hablábamos ahorita de un florecimiento, un resurgimiento de la filosofía dominicana, del pensamiento filosófico latinoamericano, que muestra, ¿verdad?, esta producción intelectual que todo el que se sabe que es un gran esfuerzo que hay, por ejemplo, detrás de un libro de eso. Ahí están los 3 tomos, sí, acá, del pensador cubano, del filósofo cubano Pablo Guadarrama, y todos esos 3 tomos es acerca del pensamiento filosófico latinoamericano, humanismo, método e historia, tomo 1,
tomo 2 y tomo 3. Es uno de los trabajos más ambiciosos, ¿verdad?, que hemos tenido y nos llena de orgullo. Vamos a decir que sea un antillano, un cubano, que haya realizado ese trabajo y que lo vamos a tener aquí en el país, podemos dialogar con él. Es importante apuntalar una cosa, y es que los filósofos latinoamericanos, las filósofas latinoamericanas, han venido desarrollando un trabajo y un debate interesante desde 1968, cuando el peruano Augusto Salazar Bondi escribió un librito muy pequeñito, pero es el más leído de todos los filósofos, de todos los libros que se han escrito en Latinoamericana, porque es una pregunta, y es pequeñito, como 90 páginas. ¿Existe una filosofía en nuestra América? Y eso destapó una caja de Pandora, porque entonces comenzaron a decir, no, eso no existe, nosotros pensamos por los europeos, somos lo que hacemos es emular. Y otros decían, no, aquí tenemos algo que decir acerca de nosotros mismos, lo hemos dicho, y eso ya forma parte de la filosofía en Latinoamérica. Eso entonces dio pie a un gran debate en Latinoamérica. Ya no se discute eso. Ya se sabe que existe. Claro, de hecho, ya se hace historia. Yo creo que en República Dominicana se ha hecho una gran labor también de ensayo filosófico. De ensayo filosófico. Y el hecho de que la profesora Lusitania Martínez en su libro los titule así, Historia de las Ideas Filosóficas y de Género en República Dominicana, es porque ya hay algo que contar, hay algo que decir. Interesante hay algo que también, evaluar. porque también se pensó en un momento dado, y bueno, hubo toda la exclusión de las mujeres, de las academias y de muchas cosas en el pasado, pero hubo muchas mujeres que hicieron un gran esfuerzo y aportaron, y que tenían una profundidad de pensamiento que uno las lee hoy y uno dice, caramba, fueron personas muy, muy dedicadas, muy brillantes. Exactamente, sí. Ahí tenemos casos paradigmáticos de la época de Trujillo, ¿no? Por ejemplo, hubo más de 6 doctoras en filosofía en la época de Trujillo y escribieron sus ensayos, y la profesora Lusitania, hay que decirlo, ha hecho un trabajo interesante. Rescatando todo esto, sí. Evaluando y trayendo al debate, ¿verdad?, esos temas. Porque como ella me decía hace poco, ese libro es para que se discuta. Ese libro es para que se profundice y para que se continúe esa labor. Es decir, ahí no está la última palabra, es interesante lo que ella dice, ¿no? Es para continuar, para que los investigadores continúen. Tenemos, bueno, está la Escuela de Filosofía de la UAS, está el Instituto Bonó de los Jesuitas, que es una escuela de filosofía. Sí, exactamente. La Pucamaima no sé si tiene filosofía en estos momentos. La Pucamaima tenía anteriormente... le daba el aval al seminario. Sí, como un acuerdo con el seminario Santo Tomás de Aquino. Exactamente, entonces los que estudiaban el sacerdocio y estudiaban... Que tienen que ser filósofos. 3 o 4 años de filosofía, entonces la Pucamaima le daba el aval y entonces terminaban siendo licenciados en filosofía. Pero hace creo 2 o 3 años que ya eso varió y ya la madre y maestra no le está dando ese aval. Y entonces los estudiantes siguen estudiando filosofía, pero no salen con el título. De hecho, muchos de los que salen del seminario, aquellos que descubren que no tienen vocación para ser sacerdote, pues entonces nosotros los recibimos en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y ya tienen un trecho bastante largo caminado, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Entonces de eso se trata. No hay más escuelas así de filosofía en el país. Tenemos la de la UAS. Sin embargo, me llama la atención que veo interés en jóvenes, muchachos y muchachas, por la filosofía en estos tiempos. Ciertamente, y estamos notando que aumenta la matrícula. Cuando yo le digo que aumenta la matrícula, no es que están yendo, no es que son 10.000, no. No, pero podemos decir que ha aumentado en los últimos 5 años, porque yo he hablado con el exdirector de la Escuela de Filosofía, Edison Minaya, y también con el actual director, que es Eulogio Silverio, de los numeritos, que me interesan siempre los numeritos. Y me dicen que en los últimos 5 años ha aumentado como un 50%, incluyendo jóvenes muchachas. Sí. Muchachas, es decir, que pronto vamos a tener una paridad, ¿eh? Sí. Porque vemos muchachas de mucho talento, con muchas inquietudes, con muchas aspiraciones, y la tenemos en la sala. Y yo veo las cosas que están haciendo usted y otros filósofos, en el caso del profesor Merejo, que se ha convertido en un estudioso del tema
de la filosofía y el mundo digital y toda esta cosa. La virtualidad. Sí, no, aquí nos honró con una serie de entrevistas que le hizo a otros filósofos, tratando esos temas con mucha profundidad y dominio, con conocimiento de todo eso. Y unos diálogos que ustedes publicaron también. Exacto, con los filósofos. que él mismo se encargaba. Sí, o sea que está más viva que nunca la filosofía. Sí, lo que esperamos es que esa mecha encendida continúe, ¿verdad?, ampliándose, porque aquí necesitamos, hay muchos temas pendientes para la filosofía. Y volviendo al pensamiento latinoamericano, quisiera, antes que concluya... No, vamos a concluir ahora. Si usted me permite, me están pidiendo la pausa, vamos a la pausa y cuando retornemos para que me desarrolle ya esa otra parte y recordemos los horarios y las actividades de este importante cónclave que se va a celebrar en el país. Muy bien. Hablamos de filosofía con un filósofo, el profesor Julio Minaya, a propósito de una actividad muy importante que empieza hoy lunes y que reúne a filósofos dominicanos y de varios países de la región. Usted me decía respecto a al pensamiento filosófico latinoamericano. Exactamente, que igualmente tiene una especie de boom en los últimos años. La Asociación Dominicana de Filosofía pertenece a ACAFI. ACAFI es la Asociación Centroamericana de Filosofía. Y también estamos incorporados a la Red Iberoamericana de Filosofía. Y entonces... Ya se incluye a España. España y a Portugal también. Esto nos da la posibilidad entonces de estar hablando con los colegas y ver lo que se está produciendo en cada país. Pero nosotros, los dominicanos y las dominicanas, tenemos que sacarle provecho a una cuestión. Y esa cuestión me la reveló un filósofo mexicano llamado Ambrosio Velasco en un congreso, en una reunión más bien, que tuvimos en Brasil. Y fue que yo planteé que los estudios filosóficos comenzaron en la República Dominicana en 1538. Bueno, muchas cosas empezaron aquí, ¿verdad? Exacto, muchísimas, sí. Y además agregué, porque ya lo había visto en otros libros, que en 1536, 2 años antes de la fundación de la universidad, aquí había un colegio donde se impartieron lecciones de filosofía. Enrique Dussel en un libro plantea que la primera escuela de filosofía que hay en el continente, desde Canadá hasta el Cono Sur, fue aquí. Bueno, yo entonces dije esas cuestiones y el filósofo mexicano, Ambrosio Velasco, me dijo, a usted le faltó algo. Y yo estoy a la expectativa de qué fue. Me dice, mire, allá en Santo Domingo se dieron las primeras lecciones de ética. Ah, bueno, con lo de los predicadores denunciando todo aquello de los maltratos a los aborígenes. Exactamente, y entonces comenzó a narrar ahí, ¿usted piensa que eso es así o que no? Porque, ¿qué quiere decir? ¿Con qué derecho tienen a esta gente? Y estas no son personas. No exactamente, ¿y con qué derecho lo maltratan? No son personas, sí. No tienen alma, ellos no sienten. Se establecieron principios éticos y yo digo que fue la primera lucha por los derechos humanos en el continente también. En el continente, exactamente. Entonces nosotros los dominicanos tenemos esa partecita ahí, que tenemos que sacarle, como vamos a decir, provecho, ¿no? Para apuntalarnos. Y estaba, por ejemplo, el nuevo director de la Escuela de Filosofía, Eulogio Silverio, que quiso estar, pero tenía otro compromiso en esta entrevista, tiene algunas iniciativas muy importantes en relación a todo esto. ¿Por qué? Porque la Escuela de Filosofía, yo le planteaba, se celebra aniversario, entonces, pues no se celebra el aniversario, entonces dije, bueno, tenemos que ir buscando el aniversario. ¿Cuándo nosotros vamos a celebrar el aniversario de la Escuela de Filosofía? Debe ser de las primeras formalmente establecidas en la universidad, ¿cierto? Sí, la universidad ciertamente desde que está establecida tiene la Escuela
Bueno, no desde un inicio, pero ha tenido varios nombres, porque en la época de Trujillo era Facultad de Filosofía, ¿no? Sí. Y después fue Departamento de Filosofía, con el Movimiento Renovador, pero ahora es Escuela de Filosofía. Pero a lo que voy es que nosotros los dominicanos tenemos un sitial importante que debemos explotar con eso de marca países de que tanto se habla. También en filosofía hay algo de eso y tenemos que sacarle provecho, tenemos que explotar eso, tenemos Digamos que indagar. fuimos cuna del pensamiento crítico, ¿verdad? Exactamente con lo que Sí. lo que decía de Montesinos. Eso es ese exportable sermón. también. Recordemos Exacto. rápidamente la actividad y las principales diálogos y puestas en exposición rápidamente para despedirnos. Sí, ya. bueno, pues nada. Lo que tenemos entonces es el primer coloquio internacional de pensamiento filosófico latinoamericano y lo que pretendemos es entonces dimensionar, debatir, traer cada 2 años pensadores de América Latina para dialogar con ellos, para debatir temas. Y entonces en esta primera versión, vamos a decir, comienza ya hoy lunes a las 7:30 con la puesta en circulación del libro de José Mármol, ¿verdad? Entonces va a continuar el martes con una conferencia que va a tener el filósofo Pablo Guadarrama en el Archivo General de la Nación, ¿no? Una conferencia muy importante sobre desarrollo y derechos humanos, ¿verdad?, dentro del pensamiento humanista latinoamericano, ¿no? Entonces, el miércoles, ya decíamos ahorita, que vamos a tener un coloquio sobre la tarea del pensamiento filosófico latinoamericano y luego de eso se va a poner a circular también otro libro importante del profesor Pablo Guadarrama, ¿no? Ya entonces el jueves vamos a tener a las 5 de la tarde en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la Facultad de Humanidades, la puesta en circulación del libro de Carlos Rojas Osorio. Con la profesora Lusitania Martínez terminamos las actividades en la capital, aquí en Santo Domingo, y será por la puesta en circulación de su libro, Historia de las Ideas Filosóficas y de Género en la República Dominicana. Eso será en el Archivo General de la Nación a las 6 de la tarde. Y ya, bueno, culminaremos con el coloquio en Santiago de los Caballeros, en el local del Cursa, con la puesta en circulación también del libro que hablamos de Carlos Rojas Osorio, que se titula Pablo Guadarrama González, filósofo latinoamericano. A este coloquio importante con los filósofos y filósofas que producen mucho, interpretan, nos ayudan a comprender el mundo. Y esta es la prueba, miren, en estos tiempos, esa importante producción bibliográfica hecha aquí en República Dominicana y países de la región. Muchas gracias, profesor. Gracias Julio a usted. Minaya. A ustedes también, amigas y amigos. No se vayan, que hay más en Acento TV y Acento Portal.